En este proyecto, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el proyecto de vida de Lucía, que es una persona que, a pesar de las dificultades, ha podido avanzar y surgir. En este proyecto quisimos dar a conocer acerca de su trayecto vivido y cómo esto repercutió para que se proyecte en su futuro. Eh, Tanto mi grupo como yo estamos agradecidos con Dios, con Lucía y con usted, esperando que el trabajo sea de su agrado y conozcan las expectativas que de seguro están acorde o similares a alguno de ustedes, ya que como esta persona hay muchos que a veces no saben cómo tener un futuro exitoso. Muchas veces las decisiones o el entorno hace que no pensemos en nuestro futuro. Cuando nos damos cuenta, lamentablemente ya es muy tarde. Bueno, en este momento le quiero presentar a Lucía. Lucía, Buenas noches, chicos. ahí está. Lucía, para conocer un poco más de ti y poder saber cómo es que llegaste a ser una persona de éxito, cuéntanos, ¿qué eventos críticos presentaste en tu infancia? Buenas noches, chicos. Para poder contarles un poco de mí, los eventos críticos que yo sufrí en mi infancia es que he tenido la ausencia de padre a pesar de que de repente mi papá vivía conmigo, ¿no? Porque siempre estaba tomando o estaba en otro lado. Gracias. Eh, con la siguiente pregunta, Lucía, ¿qué te inspiró a plantearte metas? Bueno, las dificultades que yo tuve de niña me llevó a darme cuenta que tenía la necesidad de poder tener que salir adelante a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Eh, Siempre miraba a otras personas, lo exitoso que era, y yo miraba las circunstancias que me rodeaban, y eso me llevó a tomar esa decisión de que por nada podía dejarme desvanecer hasta poder lograr lo que yo quería a pesar de todo lo que estaba viviendo. Gracias, Lucía. Para seguir con las preguntas, le doy el pase a mi compañera Nancy. Muy bien, aquí. Continuando con las preguntas, Lucía, como sabemos, estamos hablando de la etapa de tu infancia, entonces sabemos que de por sí debiste haber tenido que superar algunas adversidades y enseñanzas que te hayan enseñado. Muy bien, continuando con las preguntas, Lucía, eh, ¿qué adversidades superaste tú y qué enseñanzas experimentaste para lograr tus metas? Porque recordemos que estamos en tu infancia y que creo que mayormente ahí es donde se dan los momentos más que nos marcan más. Bueno, las adversidades que yo superé cuando era niña fue la separación de mis padres, ¿no? Que eso me afectó mucho y me dolió mucho y quedé al cuidado de mi abuelita. Y traté de superarlo porque no había de otra manera, porque tenía que continuar, ¿no? Bueno, cada adversidad me enseñaba que no podía quedarme ahí. Ok, muy bien. Ahora pasando con la adolescencia, ¿qué acontecimientos afrontaste para poder conseguir ingresos monetarios? Al momento de yo pasar al cuidado de mi abuelita, obviamente no tenía los recursos para yo poder incluso tener de repente un juguete, ¿no? O una ropa, y eso conllevó a que yo pudiera poder trabajar. El hecho mismo de trabajar hacía que yo podía generar ingresos y con eso trataba de cubrir algunos gastos, ¿no? Que yo de repente miraba en otras niñas, ¿no? No sé, de repente algo nuevo o algo novedoso y yo trataba
poder trabajar para cubrirme de repente esos gastos y otras cosas más, ya que obviamente mi abuelita no podía darme, ¿no? Muchas gracias, Lucía. A continuación te paso con mi compañero. Hola Lucía, buenos días. Bueno, continuando con la parte de la adolescencia, que es muy importante, ¿no? Es una etapa de la vida donde muchas chicas en esa edad están en esa etapa de descubrir, de experimentar ciertas emociones, muchas de ellas y tocando, así como lo dijo Nasli, la adolescencia, que es una etapa donde las chicas muchas veces se dejan llevar por lo que opinan las demás amigas, también los muchachos, ¿no? Pero lógicamente a veces no se realiza o no se toma una buena decisión y esto hace que las personas se alejen hacia sus metas. Coméntame, ¿qué adversidades sucumbió al carecer de una motivación familiar, ¿no? Bueno, una de las adversidades que pude tener fue que como yo no tuve familia, siempre soñaba tener una. Entonces, en la adolescencia es donde yo pude de repente mentalizarme o proyectar que algún día, cuando yo tenga familia, no va a pasar lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y así, si tuviera un hijo, nunca la dejaría sola. Siempre daría todo por mis hijos y por mi familia. Claro, es lo que creo que nace como un instinto maternal, ¿no? ¿Y cómo aprendiste ahora saliendo, ya no hablando de la parte emocional o familiar, ahora viendo y preguntándote esto que nos interesa mucho, ¿no? Lo que es la inversión, la economía, ¿cómo aprendiste a ahorrar desde la adolescencia para emprender? Porque nos has comentado de que tú has querido siempre superarte para obtener algo. Coméntame esa experiencia tuya. Bueno, para poder ahorrar, siempre cogía las latas de leche, ¿no? Y las hacía en los huequitos más grandes y eso era como mi chanchito. Y ponía ahí cada moneda que de repente eh, ¿cuál era mi meta? Que yo miraba a otras niñas que tenían, por ejemplo, una zapatilla o tenían, y yo sabía que mi abuelita no podía comprármelo, entonces mi meta era que yo me lo tenía que comprar. Entonces, miraba más o menos cuánto iba a costar y cuánto yo tenía que ahorrar por día, o si de repente cuando trabajaba ganaba un poco más y ahorraba un poco más para poder llegar a la meta, pero lo hacía de esa manera. Claro, Lucía. Es muy importante, ¿no? Esta parte, esta experiencia. Ahora le doy pase a mi compañera Cintia, quien nos va a hablar de otra etapa muy importante también de tu vida. Gracias, Lucía. Muchas gracias, compañera. Buenas noches, buenos días, perdón. Vamos a entrar a la etapa ya de la juventud. Este, como sabemos en estos tiempos, es una decisión muy de valientes invertir. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo aprendiste a invertir tu dinero? Eh, Para poder invertir mi dinero fue primero en cosas pequeñas, ¿no? Como sabrán, siempre he trabajado desde niña, entonces ya cuando llegaba la juventud ya compraba ciertas cosas, ¿no? Y las revendía, pero eso era con un solo objetivo de algún día yo poder tener mi propia empresa, ¿no? O mi propio negocio. Pero de esa manera invertía el dinero, ya que en la adolescencia lo juntaba para poder comprarme algo, pero ya en la juventud lo ahorraba, pero ya lo invertía ya. Muchas gracias. Como sabemos, en la universidad estamos con mil cosas. ¿De qué modo aprendiste a organizar tus tiempos de estudio con tu vida personal y el trabajo? Ah, no es fácil, no es fácil, es un poco más de sacrificio, pero trataba de poder ponerme los horarios fuera del horario de trabajo, ¿no? En donde pudiera llegar también al estudio. Y bueno, trataba de apoyarme y tratar de hacer los trabajos a veces en la madrugada
y no faltar, o en este caso a mi trabajo también, ¿no? Porque eso era también mi sustento. Pero sí fue un poco difícil y es un poco sacrificado, pero organizándose bien, sí se puede. Muchas gracias, Lucía. Damos paso a mi compañero Hani. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué metas personales te has planteado ya que en esta etapa de la juventud nosotros queremos lograr metas no solo a corto plazo, sino a largo plazo, ya que queremos lograr eso? Bueno, hablando de metas personales, una de las metas que me planteé fue, primero, tenía que tener una carrera, sí o sí, y lo otro es que tenía que tener una empresa. Y como yo trabajaba con mi tía en su restaurante y miraba que había ingresos, entonces eso es lo que me motivó a que yo pueda tener en algún momento mi propio restaurante, ¿no? Pero no solamente eso, sino también el hecho de poder estudiar. Ya. ¿Y cómo has afrontado la noticia de tu embarazo a los 20 años y del hecho de que hayas sido madre, ya que ser una madre a corta edad tiene bastantes complicaciones y no solo no tienes el apoyo suficiente? ¿Y qué Claro. sentimientos has encontrado? Bueno, en realidad fue un descuido mío, ¿no? Eh, Ser mamá a los 20 años no fue nada fácil, obviamente, por todas las circunstancias. Si ya yo tenía que trabajar y estudiar y enterarme que era mamá era muy difícil, ¿no? Pero sabía también que dentro de mí no podía optar eh, otra solución, ¿no? Así es que afronté eso y dije que sí, lo podía hacer. Y bueno, fue difícil, obviamente fue una noticia que no esperaba, creo que nadie se espera que a los 20 años uno puede ser mamá, pero me ayudó a que de repente hoy en día eh, se puede superar, ya que hay muchas dificultades que he venido pasando desde niña y bueno, creo que no fue un error, pero me ayudó a que de repente para poder organizarme, no tanto en mi trabajo como en mis estudios, era demasiado y más estar embarazada, obviamente fue un esfuerzo múltiple, ¿no? Pero sí, tuve que salir adelante. Muchas gracias por responder. Ahora voy a dar paso a mi compañera Kiara. Este, sí, bien. Buenas noches, buenos días. Bueno, con respecto a la adultez, sabemos que es la etapa donde las personas ya no van a seguir una conducta imitativa, porque ya se hace uso de la conciencia. Muchas de ellas u otras no siguen imitando lo que hacen sus amigos, la sociedad y cosas así, ¿no? Sin embargo, tú preferiste seguir el camino de tus sueños sin olvidarte de ser mamá, porque a veces muchas madres se deprimen, abandonan a sus hijos o bien abortan. ¿Qué fue lo que te motivó para no rendirte en tu objetivo, en tu meta, frente a los obstáculos que puede tener una madre joven y soltera? Eh, bueno, lo que me motivó a seguir y a no rendirme fue el hecho mismo de tener una hija y no quererle dar lo que de repente, o el querer pasar, mejor dicho, que ella pase las dificultades que yo pasé. Y eso fue mi motivación siempre de querer salir adelante. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de dinero, a pesar de muchas cosas, mi meta era, tengo que salir adelante, porque lo que yo pasé de niña o lo que yo pasé en mi infancia
no quería que vuelva a suceder con, en este caso con mi hija, ¿no? Y eso fue también una de las motivaciones que yo he tomado para poder salir adelante, ¿no? Y a pesar también, obviamente, de todas las circunstancias que he vivido desde niña, y siempre he visto las dificultades, las circunstancias que uno, o las diferentes, de repente la falta de dinero que uno puede tener, ¿no? Entonces, eso me motivó a que yo pueda salir y seguir con mis sueños a pesar de, obviamente, ¿no? Las dificultades que tenía. Bien, ¿no? Como bien sabemos, te quedaste embarazada a los 20 años. ¿Qué tan dificultoso fue continuar con tus estudios? No fue nada fácil, ya que en un principio, claro, ¿no? Eh, Fue un momento de adaptación también, porque tenía el trabajo y tenía obviamente las clases, ¿no? Y tenía que cuidar en ese caso a mi hija. Así es que tuve que hacerlo. Me ayudó bastante mi abuelita con la que vivía. Trataba de ver en ese caso mis horarios, y como trabajaba en en el restaurante de mi tía, llevaba ahí a mi hijita para que me podía acompañar en el trabajo, ¿no? Fue difícil, sí, ya que trabajar y estudiar es difícil. Imagínate, con una hija más es doblemente difícil o triple, pero sí lo pude lograr, organizarme, y también obviamente las personas también que me rodeaban, ¿no? Me ayudaron porque obvio en el trabajo casi así nomás no te dejan llevar a un bebé, pero como trabajaba en un restaurante, en el restaurante de mi tía, sí, me apoyó. Bien, muchas gracias. Doy pase a mi compañero Adrián, que va a seguir con las preguntas. Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenos días. Si bien, como nos contaste, tu vida ha sido un poco dura, quisiera saber qué pasó, qué ocurrió con tus primeros emprendimientos, qué tal lo llevaste, tuviste adversidades o no. Cuéntame más de eso, por favor. Los primeros emprendimientos, obviamente, que fue creyendo yo de que de repente iba a poder ganar, o lo que yo compraba poder vender todo, ¿no? Pero había momentos donde no vendía, y había momentos obviamente también de desánimo, y no quería quedarme ahí. Cuando obtuve los primeros emprendimientos, algunas dificultades, el hecho mismo de a veces de perder dinero, el hecho mismo de no saber a qué porcentaje puedes tú ganar en un producto, ¿no? O a qué porcentaje tú le puedes dar, ¿no? Entonces, todo en los primeros emprendimientos es donde yo aprendí todo eso. En qué productos sí hay que bajarle y en qué productos sí donde puede haber ganancia. Y eso es lo que me llevó a que yo pueda tener los restaurantes. El hecho mismo de ver muchas cosas donde se vendía me llevó a ver de que en los restaurantes yo pudiera ganar más dinero, porque claro, todo el mundo de alguna manera va a un restaurante y come, ¿no? A diferencia de poder poner de repente una tienda de ropas, y, ¿no? Que a veces no siempre las personas se van a comprar ropa, ¿no? Es siempre cada cierto tiempo, pero en el caso de la comida, todas las personas diariamente siempre tienen que comer. Bueno, qué bien. Y en el lado de tus estudios, eh, cuéntame, ¿tú pudiste terminar tus estudios superiores? Sí, claro. Yo estudié nutrición, ¿no? Estudié nutrición. El hecho de terminar nutrición me ayudó a mí en el ámbito de en los restaurantes a poder conservar mejor los alimentos de alguna manera. Eh, no fue fácil terminar mis estudios, pero sí lo hice, y eso me ayuda hoy en día en el restaurante que tengo, ¿no? Sé, por ejemplo, de qué manera se puede conservar mejor. Ya no tengo de repente déficit como antes, ¿no? De repente donde las verduras
se deshidrataba mucho más rápido, ¿no? Y ahora ya no, ahora las conservo un poco más, me doy un poco más, viendo también la temperatura, en este caso de repente la refrigeradora donde yo le pongo o si le pongo dentro de una bolsa para que no se deshidraten los alimentos que yo voy a usar, porque no todos los días puedo comprar ciertas verduras que yo puedo usar, ¿no? Entonces, mi carrera me ayudó a fortalecer más mi emprendimiento que yo tengo. Y sí, sí logré terminar mi carrera. Bueno, me parece muy bien. De parte de mi grupo y mío, obviamente, te agradecemos por tu tiempo y por compartirnos tu historia de vida, que si bien es un poco dura, te ayudó para ser una gran persona, la cual eres hoy en día.